Bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy día. Hoy nos va a presentar el doctor Francisco García. Él es de España, como señala ahí, él es jefe de geriatría, o sea, en temas de envejecimiento, él, como uno dice, que es más que él, tiene experiencia en esta temática. Y hoy nos va a hablar un tema en boga que tiene que ver con fragilidad y diabetes. Doctor Francisco, puede comenzar. Muchas gracias por la invitación a exponer los resultados del estudio Toledo de envejecimiento y un poco el estudio, con unos datos bastante interesantes sobre diabetes que aún están pendientes de publicar. Haremos primero la presentación de lo que es el estudio Toledo. Haremos unas pinceladas también de lo que es el concepto de fragilidad y las medidas, factores de riesgo, etc. Un pequeño pincelada sobre la relación que hay entre fragilidad y deterioro cognitivo, que es muy íntima. Y, por último, la presentación de la fragilidad en pacientes diabéticos y unas conclusiones. El estudio Toledo de envejecimiento salió como consecuencia del interés del Servicio de Geriatría para evaluar los modelos de envejecimiento. Nosotros allí por el 2006, que todos los estudios de epidemiología estaban muy dedicados a lo que es la enfermedad, nosotros estábamos especialmente sensibles a evaluar la función y el envejecimiento exitoso. Como sabéis, el envejecimiento es muy heterogéneo frente a personas que están en una condición física estupenda. Hay personas que realmente tienen una condición y una calidad de vida muy deteriorada. Cuando comenzamos en el 2006, prácticamente la mayoría de los estudios, como he dicho antes, estaban dedicados a la presencia de enfermedad. A enfermedad pulmonar, cardiopatía isquémica, etcétera, demencia. Pero sin embargo, lo que es el envejecimiento exitoso, la ausencia de una enfermedad relevante es solamente uno de los puntos. Las otras es la ausencia de deterioro cognitivo, de deterioro funcional, de trastorno mental y el hecho de tener una buena interacción con el entorno. Nosotros aquí nos daba un foco de cómo orientar el proyecto, que es principalmente todas estas que fuera de la enfermedad están relacionadas sobre todo con la función del individuo. Bien, y quizá la marca del envejecimiento no exitoso es la presencia de deterioro funcional, deterioro cognitivo y fragilidad. Y como vemos, realmente la comorbilidad tiene poca importancia en lo que es el envejecimiento, tiene menos importancia en lo que es el envejecimiento exitoso, y realmente, como en los últimos años la esperanza de la vida de la población se ha incrementado mucho, cuando ya a partir de los 85 años empieza a aparecer grandes cortes de gente, pues realmente estos tres, que son como los caballos del apocalipsis, son los que realmente improntan la calidad de vida de las personas. El envejecimiento, el estudio poblacional y el envejecimiento no exitoso y no exitoso es un constructo individual en el que una persona, por los estilos de vida que realiza a lo largo de su periplo vital, pues puede llegar en unas condiciones en otros, pero también depende de la familia, de los estilos de vida que están muy relacionados. Es un conglomerado la familia dentro de los estilos de vida y están altamente relacionados entre sí los buenos o malos estilos de vida, pero también es un constructo social. Cuando abordamos el envejecimiento deberíamos de abordarlo desde estos tres puntos de vista. Nosotros lo hemos abordado desde el punto de vista individual, como somos, digamos, clínicos, pero ya hay otros estudios que están abordando desde el punto de vista social y familiar.
Bien, estamos muy interesados en en lo que pasaba a partir de los 65 años, y el estudio Toledo se orientó en esos momentos, en el 2006, al estudio de la población mayor de 65 años y hacer un seguimiento al menos de 10-12 años de esta población, y sobre todo muy focalizados en lo que en aquella época empezaba a vislumbrarse que podría tener mucho interés en lo que es, en lo que es la predicción de envejecimiento saludable, que es la fragilidad. Por lo tanto, como objetivos primigenios del estudio era evaluar modelos de fragilidad, el impacto y determinantes de ella, relación entre deterioro cognitivo, fragilidad, discapacidad y comorbilidad, que en aquella época apenas se conocía, y estudiar los determinantes de distintos modelos de envejecimiento exitoso como fenotipo positivo, porque realmente estábamos muy acostumbrados a evaluar siempre fenotipos negativos, demencia, deterioro funcional, pero realmente el envejecimiento exitoso es probablemente uno de los aspectos que damos más relevantes del estudio Toledo. Bien, el diseño es un estudio poblacional, longitudinal, tipo cohorte abierta, que vamos continuamente renovando la cohorte, es un estudio puerta a puerta, que coge ámbito rural y urbano, y la selección la extracción es por muestreo aleatorio polietápico, y el estudio se hace en 3 fases. En una fase van los psicólogos, en una segunda fase enfermería, y en una tercera fase se sacan muestras biológicas. Los cortes eran cada 3-4 años. La entrevista es una entrevista muy amplia, de unos 90 minutos, con movilidad, una buena evaluación neuropsicológica, función, calidad de vida, soporte social. La enfermería toma pues, las medidas clásicas de este tipo de estudios, pero además tomaba datos de electrocardiografía, espirometría, índice de brazo-tobillo y principalmente el desempeño físico de las personas. Y además teníamos otras muestras como el DEXA, otras técnicas, la onda del pulso, sobre todo a partir del segundo corte, actimetría, ecocardiografía. Bien, se hizo 3 olas. Por el momento el estudio Toledo aquí lo hemos cerrado, los hemos evaluado 12 años. Estos son los sujetos en seguimiento. En la segunda ola sobremuestreamos a aquellas personas de 90 años o más y centenarios, porque realmente estábamos interesados, porque nuestra población ya se acerca mucho a esta edad y estábamos muy interesados en conocer qué es lo que pasaba en este rango de población. Y aquí veis las muestras, cómo se distribuye la población del estudio Toledo y el estudio Toledo Plus, que es la sobre representación de nonagenarios y de centenarios. Al final son alrededor de unos 400 y pico nonagenarios y cerca de los 100 centenarios los que tenemos en seguimiento. El estudio Toledo ha servido, aparte, una de las principales características que tiene es que se asocia a un gran biobanco. Tenemos más de 150.000 muestras de sangre que está dentro de la red de muestras estratégicas, y hemos seleccionado aislado mononucleares, y ya hay una evaluación del DNA. Hay también un biobanco de RNA, plasma, suelo y orina, y esto nos ha servido para estar dentro del ciber de envejecimiento, de fragilidad y envejecimiento saludable, al cual surtimos, y en otros proyectos como este proyecto europeo que es el Freiloming. Bien, la idea del estudio Toledo es que es como una mesa de trabajo en donde nosotros identificamos unos fenotipos claramente definidos en la población, a los que asociamos unas muestras biológicas de sangre y de orina que servirán para que determinados LAC asociados al proyecto y del ciber de fragilidad y envejecimiento saludable pues puedan identificar pues marcadores de estrés oxidativo, de
de señalización celular, etcétera, etcétera. También, gracias a esto y a la colaboración que tenemos con el Laboratorio de Investigación Plaquetas de la Universidad de Talca y el equipo de Iván Palomo, pues esperamos que podamos trasladar las muestras a lo largo del Atlántico para poder utilizar el laboratorio y ver que creemos que la función plaquetaria puede ser uno de los factores que pueden explicar parte de los riesgos que unen entre fragilidad, alteraciones cognitivas, etcétera. Yo creo que puede ser una colaboración muy exitosa y en ello estamos, Iván. Bueno, estamos siempre muy interesados desde un principio en lo que era la fragilidad, cuando prácticamente no se hablaba mucho de la fragilidad, y el recorrido entre la juventud y la discapacidad está por escribir, y una parte importante de lo que pasa en este recorrido es la presencia de fragilidad a lo largo del tiempo. Y eso va a depender mucho de los estilos de vida que utilicemos, tanto desde el punto de vista nutricional como de la actividad física. Cuando se acercan las edades avanzadas de la vida, si nosotros llegamos a ellas con una reserva cerebral, muscular adecuada, pues estamos lejos del umbral de fragilidad y discapacidad, y si realmente hemos compartido unos estilos de vida malos o pues, sedentarios, obesos, etcétera, pues cuando llegan los 70-80 años pues tendremos un problema. Bien, por eso estábamos muy interesados en mirar atrás. Es decir, el rasgo de fragilidad empieza a partir de los 30-40 años, incluso antes hay datos que ya se han visto en el que realmente personas, niños que hacen actividad física, pues tienen menos riesgo de deterioro cognitivo cuando llegan a personas mayores y menos riesgo de discapacidad. Bien, pues estábamos interesados en mirar un poquito la vista atrás, y el estudio de Toledo se ha complementado con otros dos estudios. Uno que es el estudio de fenotipos, en lo que identificamos sujetos a lo largo de la vida de los 20, 30, 40, 50 y 70 años que hacen actividad física habitual, aquellos que tienen obesos sedentarios y otros fenotipos intermedios. Se excluyen pacientes que tengan patología y nos sirven a los fenotipos de contraste que teníamos de centenarios, de envejecimiento saludable, deterioro cognitivo, fragilidad, pues dentro de lo que es el biobanco del Estudio Toledo incluimos personas bien fenotipadas en estos, digamos, en estos rasgos con sus muestras biológicas correspondientes, que nos podrán servir para identificar biomarcadores relacionados con la proteómica, lipidómica, metabolómica, etc. Bien, estos sujetos del estudio fenotipos, que aquí vemos, este estudio está muy orientado a la evaluación cerebral, al envejecimiento vascular, al envejecimiento muscular y a la evaluación de los estilos de vida relacionados con la salud, especialmente actividad física y nutrición. Evaluamos todos estos aspectos con resonancia magnética nuclear, con un DEXA de cuerpo, la resistencia arterial mediante la ola del pulso. También evaluamos el envejecimiento vascular, tanto a nivel de aorta carótida como a nivel intracraneal, y evaluamos la función cerebrovascular. Hacemos una prueba de esfuerzo para ver
cómo cómo de ajuste tienen, sobre todo la que identificamos es la VMAX, y evaluamos también actigrafía, holter de presión y una intervención, vamos, una encuesta nutricional y de actividad física. Pero realmente estamos interesados también en los inicios del envejecimiento, cuando los datos de envejecimiento, los aspectos externos del envejecimiento empiezan a aparecer, que es sobre la edad de los 50-55 años, porque es una ventana en la que nosotros podemos hacer, si seleccionamos los sujetos adecuadamente, intervenciones que pueden ser incluso revertir o al menos minimizar los aspectos relacionados con un envejecimiento no exitoso. Bien, este es el estudio de mediana edad, que entre personas de 50 y 55 años, y el enfoque es el mismo que el estudio de fenotipos. Vamos a evaluar lo mismo, así como en el estudio de fenotipos son personal voluntario. Este es un estudio de cohortes de la ciudad de Toledo, en la que hemos identificado alrededor de 500 sujetos. Nos quedamos con no los fondos suficientes. Al final hemos tenido que solamente extraer aleatoriamente a 500 sujetos, que es lo que estos dos estudios estamos en la actualidad realizando. La idea es que de los estudios, tanto del estudio Toledo de envejecimiento saludable, del de centenarios y del fenotipos, identificar biomarcadores relacionados con estos fenotipos, biomarcadores que después podamos testar en la cohorte de validación de 50 a 55 años. Identificar biomarcadores precoces de envejecimiento no saludable para poder intervenir sobre esta población. Más o menos es digamos, el espectro del estudio Toledo de envejecimiento saludable. Este es el grupo de investigación. Estamos muy relacionados con el grupo de Ignacio Ara y de Luis Alegre de Ciencias del Deporte de aquí, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y hacemos prácticamente un grupo de investigación único, y evidentemente el grupo de Leocadio Rodríguez Mañas del hospital, que es el director de Ciberfest y que está en el hospital de Getafe. Bien, pues para esto, más o menos, para identificar biomarcadores de fragilidad a lo largo del tiempo, es para lo que está diseñado todo este entramado del estudio de envejecimiento saludable. Nuestra orientación desde un principio fue la fragilidad. Era muy novedoso en aquella época del 2003-2004, cuando empezamos a diseñar el estudio. Daos cuenta que el estudio de Frick fue del 2001 y se conocía la fragilidad, se intuía, pero no, realmente era un síndrome muy difuso, basado en el declinar de múltiples sistemas fisiológicos, que confiere vulnerabilidad al individuo frente a noxas externas o internas, y una pérdida de la capacidad de reacción biológica frente a esa noxa. Fueron estos dos investigadores los que le pusieron el cascabel al gato, identificaron el ciclo de fragilidad, que desde luego han dado en el foco de lo que es el núcleo de la fragilidad, que es la presencia de sarcopenia y la disminución del gasto energético total, que se produce un balance energético y nitrogenado negativo que incrementa la sarcopenia, disminuye el consumo de oxígeno, la fuerza y la resistencia, y esto es un núcleo, un círculo vicioso que se retroalimenta. Identificaron 5 criterios de fragilidad relacionados con la pérdida de fuerza, la sensación de agotamiento, la actividad física, y aquellos que cumplían 3 criterios o más eran frágiles, y prefrágiles los que cumplían 1 o 2 criterios. La fragilidad ya en aquellos momentos se vio que estaba íntimamente relacionada
con el envejecimiento. Estos son datos del estudio de Toledo que publicamos ya en el 2011, que fue, digamos, el comienzo del estudio de Toledo de envejecimiento saludable. Y en aquella época aún no se conocía mucho, se identificaba la fragilidad con la discapacidad o con la presencia de múltiple comorbilidad, pero realmente es una entidad aparte, aunque muy relacionada con ellas, y es una entidad que explica lo que es la evolución natural de muchas de estas enfermedades. Por ejemplo, lo que nos toca hoy, que es la diabetes, realmente aquellos pacientes diabéticos que se hacen frágiles, el riesgo de discapacidad, deterioro cognitivo, hospitalización y muerte es muy alto. Bien, detrás de la fragilidad y de esta relación con la enfermedad están principalmente relacionadas con las enfermedades que están basadas en una inflamación crónica de bajo grado. Y si os dais cuenta, cuando hace 20 o 30 años la gente llegaba a los 75, a lo sumo a los 80 años, pues realmente no da tiempo a que estas patologías acabaran en lo que hoy estamos viendo a los 85 o 90 años. Que al final esta inflamación crónica de bajo grado, al cabo de un tiempo y por la presencia de estas enfermedades, incluso sin la presencia de ellas, al final vemos que nuestros pacientes tienen deterioro cognitivo, fragilidad y discapacidad, si os dais cuenta que son los marcadores de envejecimiento no saludable. Bien, además de la inflamación, en el trasfondo, en la base fisiopatológica de la fragilidad está una disregulación hormonal a favor de las hormonas catabólicas y también una alteración tanto del número de mitocondrias como de la función mitocondrial. Está íntimamente relacionada con el envejecimiento, con la enfermedad, como habíamos visto, especialmente aquellas enfermedades inflamatorias, pero también, y es nuestro, digamos, línea de investigación principal, con la presencia de sedentarismo. Evidentemente, la fragilidad es un fenómeno también social y está muy relacionado con cómo son digamos, cómo está conformada la sociedad, si es muy desigual o no es muy desigual, si las ciudades son vivibles o son menos vivibles, y entre ellos, pues, cambios epigenéticos y dependiendo del genoma de cada individuo, realmente esta interacción entre el ambiente y el genoma del individuo también influye, y es uno de nuestros últimos, digamos, estudios y relación que tenemos con otras cohortes que se encargan de este tipo de evaluación de genes y de cambios epigenéticos. Antes de la fragilidad se construye a lo largo de la vida y realmente hemos identificado el ciclo de la inactividad, que parte del sedentarismo, un balance energético positivo y una obesidad central que cursa con inflamación, resistencia a la insulina, arteriosclerosis y una disfunción cognitiva, una disfunción ejecutiva que aumenta el sedentarismo. Y realmente esto a lo largo del tiempo, cuando uno se hace mayor, pues realmente pues todos los cambios que se producen con el envejecimiento aquí son, digamos, estos sujetos que vienen con obesos y sedentarios tienen una reserva funcional muy baja y realmente el riesgo de fragilidad y discapacidad es muy alto. Bien, esto es como se distribuye la población mayor de 65 años, no frágiles, prefrágiles y frágiles. Prácticamente este es del fenotipo de Fried, que hemos hablado. Prácticamente a nosotros el 8% eran frágiles y el 42-41% prefrágiles. Otra medida es el índice de Rockwood, que realmente oscila entre 0 y 1 como la probabilidad,
en donde amplían el espectro e identifican e incluyen pues, déficit, acumulación de déficit funcionales, comorbilidad, medidas subjetivas, tiene el problema de pobre sensibilidad al cambio, es larga y también hay algunas medidas que realmente no es tanto fragilidad, sino como una escala de salud prácticamente. Nosotros identificamos el rasgo de fragilidad, un nuevo fenotipo de fragilidad, que es el Fatal Trait Scale, en el que al principio eran 11 ítems que medían, aparte de lo que medía Frick en su fenotipo, evaluábamos otros ítems relacionados con la vasculatura y con el sistema nervioso central. Y últimamente hemos identificado el Fatal Trait Scale, la forma corta, que nos está dando muy buenos resultados, que divide la población, y esto es una auténtica bendición, entre aquellos frágiles y los robustos. Ya no tenemos el prefrágil de Frey, que no sabíamos muy bien qué hacer con ello, que son estos, el BMI, la actividad física, la velocidad de la marcha, la fuerza de prensión y el Romberg progresivo, que tiene un rango de 0 a 50 y la verdad es que es muy fácil de administrar, prácticamente en 7 minutos, tiene sensibilidad al cambio y estamos teniendo muy buenos resultados. De toda la evaluación con el Frailty Index, con el FST, el nuestro 12 y el de fenotipos, pues era el que mejor se comportaba y, como vemos, dividida, coge a una población del 25% de frágiles que tienen un incremento de la mortalidad y de la discapacidad a largo plazo, y lo interesante es que coge un 88% de los frágiles de FIP que tienen elevada riesgo de mortalidad y hospitalización, y los que deja fuera ese 12% apenas tenían riesgo de estos tres eventos. Coge un 37% de los prefrágiles de FIP con también elevado riesgo de discapacidad y deja de eventos adversos, y deja, no selecciona aquellos que no tienen riesgo, y un 8%, un 5 o 6% de los robustos de Frick, que tienen prácticamente 2 veces y media más riesgo de fragilidad. Es un 25%, como hemos hablado, de fragilidad, y lo interesante es que la fragilidad es un muy buen evaluador de mortalidad quirúrgica. Este es por el fenotipo de Rockwood, y realmente se comporta estupendamente independientemente del riesgo basal de la cirugía. También evalúa muy bien cuáles aquellos van a tener más riesgo de salir discapacitados tras los ingresos hospitalarios, y lo que comentábamos antes está íntimamente relacionado con los cambios cognitivos. De hecho, en este estudio se van deteriorando en fragilidad y en condición y en deterioro cognitivo el 82% a la vez. Solamente se deterioran en fragilidad el 17%, y prácticamente en condición de forma aislada, deterioro cognitivo solo es un 1%. Quiere decir que cuando nos estamos deteriorando en fragilidad nos asociamos un deterioro también cognitivo, y esto forma parte del 82% de los que se deterioran en alguno de estos factores. Bien, el R es de 0,73, quiere decir que el R cuadrado, lo que explica uno del otro, es el 50%, y realmente este estudio, que además a todas las personas que se murieron se hicieron autopsias, vieron que realmente los cambios patológicos de enfermedad de Alzheimer y de enfermedad vascular solo explicaban el 29% del cambio cognitivo. Sin embargo, el hecho de ser frágil, el hecho de deteriorarse en fragilidad, explicaba el 50%.
Y esto aquí puede haber una ventana de oportunidad para mejorar el perfil cognitivo de las personas mayores tratando la fragilidad. Realmente nosotros hemos publicado ya dos publicaciones que relacionan la fragilidad y el deterioro cognitivo. También una publicación en que marcadores de disfunción endoteliar estaban relacionados con la presencia de fragilidad, y bueno, es conocido que la enfermedad vascular produce deterioro cognitivo, es conocido desde hace tiempo. Bien, pues la diabetes, de lo que vamos a hablar muy esquemáticamente en adelante, de los datos que vamos a presentar, pues tiene, no sé si decir la bondad, pero se asocia a enfermedad vascular, a deterioro cognitivo y a fragilidad, y se asocia porque realmente la diabetes y la insulina resistencia es uno de los predictores de fragilidad, y es predictor de fragilidad porque produce disfunción muscular. Ya hay varias publicaciones que muestran esto, disfunción vascular, y también produce un desbalance hormonal. Al cabo de un tiempo de diabetes, con el pasar del tiempo, pues el riesgo de fragilidad cada vez es mayor. Pero además se asocia, muchas veces la diabetes se asocia a sedentarismo y obesidad, que realmente tienen unos cambios muy similares a nivel de la disfunción, producción de disfunción muscular, disfunción vascular y también desbalance hormonal. Por eso no nos debe extrañar que el riesgo de fragilidad en diabetes es un 31% y el riesgo de diabetes en fragilidad un 23%. Pero ambos factores son realmente casi el 40% de la población. Tenemos aquí un caballo de batalla importante para intervención, para disminuir el riesgo de diabetes en el anciano y de fragilidad. Y estos son, ya estamos finalizando, estos son los datos del estudio Toledo con el FTS5, el Fracture Trait Scale, la forma corta, el de 5 ítems, y hemos dividido la población en aquellos frágiles por encima de 25, o sea, 26 o más, diabetes, frágiles y diabetes, frágiles pero no diabéticos, no frágiles y diabéticos, y aquellos que no tenían ninguna de las dos condiciones. Y aquí vemos que aquellos que son frágiles y diabéticos tienen casi 5 veces más de riesgo de morirse al cabo de 10 años que aquellos que no son frágiles ni diabéticos. Pero aquellos que son frágiles tienen 2 veces y media más de riesgo de morirse. Y aquellos que son diabéticos, el riesgo es un 50% más. Realmente lo que impronta en lo que es la mortalidad en pacientes diabéticos principalmente no es el hecho de ser diabético, sino el hecho de ser diabético y frágil. Esto está hecho con 1.500 sujetos y 556 muertes que fallecieron a lo largo de estos 10 años. Pero además en hospitalización, que es a menos tiempo, creo que son 3 años, aquí falta el seguimiento, pues realmente incrementa el riesgo al doble el hecho de ser frágil de ingreso hospitalario, el hecho de ser frágil de diabetes y el hecho de ser frágil un 55% más. Sin embargo, por el hecho de ser diabetes per se, no tiene mayor riesgo de ingreso hospitalario. Y aquellos datos, este es un estudio transversal, los otros eran longitudinales, vemos cómo se asocia la presencia de deterioro cognitivo en aquellos sujetos frágiles y diabéticos también de forma sustancialmente mayor que en aquellos sujetos diabéticos pero no frágiles. Concluimos en que la fragilidad es un determinante principal de esperanza de vida en diabéticos mayores de 65 años. La fragilidad puede ser considerada como un factor de mal pronóstico, al igual que la
y microangiopatía, y por ello debe ser medida y monitorizada en pacientes diabéticos. Esto es, digamos, uno de los criterios fundamentales de buena práctica clínica en pacientes diabéticos. En las guías ya de pacientes diabéticos mayores hay que hacer un cribado de fragilidad al menos anualmente. Es importante saber que la fragilidad puede ser una ventana de oportunidad para disminuir o aminorar el deterioro cognitivo asociado a la diabetes, que la fragilidad, como todos sabemos, es tratable y reversible, y que su tratamiento puede ayudar a la mejora de la calidad de vida del paciente diabético de manera sustancial. Datos ya del estudio del MITFAIL, que su director era Leocadio Rodríguez Mañas, pues ya han sido publicados. Y la escala ideal de medida de la fragilidad, que debería ser objetiva, evaluativa, es decir, tenía objetiva, que se pueda medir y puntuar, evaluativa, que sea en un rango amplio de deterioro, sensible a los cambios clínicos del paciente, de corta duración y fácil de implementar, pues bueno, y además con buena predicción de efectos adversos, que es superior a los criterios de FIT y desde luego al de Roddick. Esto es el FTS5, es el que recomendamos, la forma corta, que mejora sobre todo lo que es la performance del FTS12. Y si ponen Power Frail, pueden bajar la aplicación para que podrá, aparte del FTS5, podrán también bajarse y evaluar la potencia muscular, que son también datos con el test de la silla, que son datos también del estudio de envejecimiento saludable. Sin más, creo que podemos concluir.